Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que tiene bajo amenaza a Cúcuta, la capital del norte de Santander y el principal paso fronterizo con Venezuela. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 28 de junio. En Cúcuta, 12 personas fueron asesinadas en menos de 2 días esta semana. A inicios de mes, en un solo fin de semana, los asesinados fueron 13. Alrededor de la capital del norte de Santander confluyen grupos ilegales como el ELN, un Frente de las Disidencias, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y bandas locales. Organizaciones civiles alertan que los asesinatos, las amenazas y las extorsiones solo van a crecer. Y es difícil denunciar en la ciudad. 7 periodistas fueron amenazados por el Tren de Aragua a inicios de esta semana, y aún no es claro por qué y quién mandó a matar al veedor ciudadano Jaime Vázquez en abril. Hoy hablamos de qué pasa en Cúcuta y de cómo el Estado parece inmóvil ante la violencia. Kenny Sanguino Cuéllar es abogado en Cúcuta, ha sido profesor de la Universidad Libre en esta ciudad y es investigador en temas de seguridad, de frontera y crimen organizado. Kenny, gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo nos podrías describir la dinámica de la violencia en Cúcuta para que llegara a este punto? Para entender a Cúcuta hay que entender que confluyen 3 grandes conflictos y al cual se le está sumando recién un cuarto. El primero tiene que ver con los grupos armados que están en la línea fronteriza entre Las Trochas y los vecinos municipios de Ureña, San Antonio. El segundo tiene que ver con lo que está ocurriendo en la zona rural de Cúcuta, hacia el norte, en la frontera con el municipio de Tibú, El Zulia y Sardinata. Y el tercero es el que está ocurriendo dentro de Cúcuta por las disputas de microtráfico, extorsión y controles de territorio. Hay un cuarto al que no se le ha prestado suficiente atención, que es la incursión inminente de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo o Ejército Gaitanista. ¿Kenny, ves algún hecho particular que haya disparado esta situación? Pues hay varios elementos para tener en cuenta. El primero es que los grupos que estaban asentados en el borde de la línea fronteriza de un tiempo para acá, cuando hubo una disminución considerable de población migrante en comparación con los años 2018 y 2019, ha disminuido y esos grupos empezaron a encontrar posibilidades de obtener rentas ilícitas no solo en la línea fronteriza, sino en la zona urbana. Cuando llegan a la zona urbana se encuentran que ya en Cúcuta, dentro de la zona urbana, muy pocas cuadras del centro de la ciudad, pues también habían otras mafias y se encuentran con esos choques. A esto, pues, digamos, también se le suma los otros grupos que también están dispuestos a pelearse el territorio y que históricamente han estado aquí. El ELN, las disidencias del Frente 33, y eso hace que todo esto termine confluyendo. Lo del Clan del Golfo tiene un elemento adicional y es porque se ha venido denunciando por parte de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales que hay suficientes elementos para considerar que va a ocurrir una incursión semejante o peor como la que ocurrió a comienzos de los años 2000, finales de los años 90, de la incursión paramilitar. A esto no se le ha dado, creo yo, la suficiente atención y merece la pena que las autoridades estén más presentes frente a este tipo de denuncias, porque lo que puede ocurrir es un incremento de la violencia aún más grave que el que estamos viviendo. Kenny, ¿qué impactos tiene esta expansión y este choque que tú has venido relatándonos? Ya hemos visto, por ejemplo, que hay periodistas, incluso de medios nacionales, que están siendo amenazados. Fue asesinado un veedor ciudadano. Me pregunto mucho qué tan seguro es hacer denuncias, es meterse en temas, es poder hablar en estos momentos desde Cúcuta sobre la situación que ocurre allí. Cúcuta ha sido un lugar desde hace varias décadas peligroso para ejercer el periodismo, y los periodistas que ejercen la labor aquí realizan una labor muy importante precisamente en la medida en la que saben que hay unos riesgos con grupos armados que hacen presencia, y en la medida en la que se informe sobre ello saben que pueden ser objeto de amenazas. A esas amenazas que ya estaban presentes, recientemente se le suma alguna suerte de presión institucional precisamente sobre temas que vinculan a la clase política. Entonces, a las amenazas de violencia contra periodistas hay que sumarle también una presión implícita o explícita institucional que no se habla. Entonces, por eso es imposible encontrar noticias en Cúcuta sobre este mismo tema.
ese es precisamente un hecho que merece la pena verse y conocerse desde aquí. ¿Por qué los periodistas tienen miedo en Cúcuta? ¿Cuáles son esas razones y por qué no se habla de un tema que es de interés en la región? Bueno, ¿y qué tanto está haciendo la alcaldía, la gobernación? El tema de seguridad, del orden público, ¿fue una agenda en elecciones? ¿Es un tema prioritario? ¿Cómo lo lees ahora? En materia de alcaldía de Cúcuta, la seguridad fue una de las banderas del actual alcalde y eso estaba allí presente. En la gobernación, pues el actual gobernador ha sido 3 veces gobernador y eso hace que pues sea un tema más o un tema menos, pero en últimas a la institucionalidad le interesa también guardar una buena imagen. En los últimos 3 periodos de alcaldías y de gobernaciones del área metropolitana, cuando hablo de Cúcuta me refiero al área metropolitana porque son municipios que están muy cerca, entonces cuando en cada periodo de los últimos 3 alcaldes, 2016, 2020 y el presente año 2024, siempre se ha experimentado un aumento de homicidios en relación con el año anterior. O sea, en 2016 subió respecto a 2015, en 2020 subió frente a 2019 y en lo que va corrido este año va subiendo comparado con 2023. Detrás de esto hay una preocupación un poco más amplia y es que de tanta violencia que está viviendo, temas de hurtos, temas de extorsión, se puede sentir que de algún modo la sociedad o una parte de ella está pidiendo que vuelvan las épocas de limpieza social. Hay una suerte de petición de que lo que ocurría aquí a finales de los 90, comienzos del 2000, vuelva a darse. Y ese es el peligro de un incremento aún más amplio de la violencia que estamos viviendo ya. El problema es que los asuntos de seguridad que vive Cúcuta no dependen ni siquiera del departamento ni de Colombia, sino también de lo que pasa en Venezuela. Y al no encontrar una comunicación más fluida entre el gobierno de la región y el gobierno central con el gobierno de Venezuela, pues estamos condenados precisamente a seguir viendo este tipo de violencia. ¿Qué esperar del gobierno nacional para atender esta situación en la frontera y sobre todo en una capital de departamento? Yo diría hay 3 cosas. La primera es que había muchas expectativas de la apertura y de la reanudación de las relaciones bilaterales con Venezuela, pero habiendo pasado casi 2 años, uno puede decir que realmente hay muy pocas cosas que cambiaron. Sí hubo unos pequeños beneficios para las personas que pasan a diario, pero todavía se sigue manteniendo el contrabando de víveres y otra serie de instrumentos, porque la frontera siempre estuvo abierta. El segundo tiene que ver con la interlocución del nivel regional con el nivel central. Yo no siento que haya una comunicación fluida para saber cómo abordar y cómo intentar disminuir y prevenir situaciones que pueden exagerarla. Entre los gobiernos locales, entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional no percibo nada de ella. En especial porque, por ejemplo, cuando se habla de Cúcuta, el único que termina respondiendo es el alcalde de Cúcuta, como si fuese aislado del resto de municipios. Y el tercer punto es que hay unos elementos que ni siquiera el mismo gobierno central puede entrar a controlar y lo que puede llegar a ocurrir en la zona urbana si se da esa incursión por parte de las autodefensas gaitanistas. Si esto no se logra establecer un plan para intentar disminuir los niveles de violencia que se vienen, lo que vamos a saber de Cúcuta es que este año los homicidios van a ir por encima de los 400 en el área metropolitana de Cúcuta. El año pasado fueron alrededor de 373. Y este año seguramente por las cifras en las que vamos, por los hechos que estamos viendo, seguramente serán más altos. Kenny, pues espero que la próxima vez que hablemos las noticias sean un poquito más alentadoras. Gracias por tus luces y por pasar por acá. Muchas gracias, Tatiana, y yo también espero mejores noticias para la región. Y arranca el día con estas movidas. La reforma a la Ley de Servicios Públicos sigue en discusión. El proyecto tendría al menos 50 artículos y no se descarta que se presente la próxima legislatura. Colombia le compraría a Venezuela el 10% del consumo de gas. El anuncio es de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Y ojo a esta cifra. Entre 2017 y este año, 1.870 menores de edad murieron de hambre en Colombia. Lo dice la Defensoría del Pueblo. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz puente!